Continuamos en mensaje directo y vamos a seguir analizando la cuestión de la inflación. 4,7 arrojó ayer, 52,3 anual, y lo que decía Paula recién, se está tomando medio la chacota lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que el viernes arranca la guerra contra la inflación. Y el hecho de que se tome en broma lo que dice el presidente de la Nación con respecto a este tema, habla de un déficit muy complejo a la hora de atender una crisis económica, que es la falta de credibilidad que tiene el gobierno para salir a tratar de frenar la inflación. Si la palabra principal de un gobierno, como es el presidente de la Nación, es rápidamente desautorizada ante una afirmación como esta de que el viernes arranca la guerra contra la inflación, es porque hay, además de la incapacidad para manejar la crisis económica, una falencia política de fondo, una debilidad estructural muy preocupante como la que tiene el gobierno nacional. Pero vamos a hablar de este tema de inflación con un especialista, José Simonella, economista de Córdoba, con quien ya estamos en comunicación por Zoom. ¿Qué tal, José? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Marcos, para vos y para todos los televidentes. Bueno, José, hemos tenido un dato terrible, ¿no? Encima, incluso de las proyecciones por ahí más pesimistas que había con respecto a febrero, fue 4,7%. ¿Cómo estás analizando esta dinámica que está ocurriendo con los precios, pero además la capacidad de respuesta del gobierno nacional, que parece estar muy afectada, José, en medio de esta crisis? A ver, la verdad que no me sorprende, me parece que lo hemos hablado acá en tu programa, que yo esperaba un primer cuatrimestre con inflación muy alta, y eso que todavía no tenemos de lleno los efectos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco me sorprende el hecho de que el gobierno no tenga herramientas profundas, digamos, convincentes, que vaya al problema estructural de la inflación, porque en estos 2 años no ha tomado ninguna medida en ese sentido. Más allá de lo desafortunada, como decías vos, de las expresiones del presidente, ¿no? Hablar de guerra en un momento donde vemos lo devastadora que es la guerra, bueno, la frase es desafortunada, pero además da cuenta, Marco, de lo inoportuno de la afirmación, porque la verdad que el 4,7 es una inflación muy alta, pero la inflación del mes anterior también era muy alta, la inflación del otro mes también era muy alta, la inflación del último año ha sido muy alta. O sea, que hace tiempo que el gobierno debería haber tomado con decisión el combate a la inflación y no lo ha hecho por una medida, te diría, electoralista, de ponerle precio máximo, de buscar el culpable en los empresarios especuladores, en ahora echarle la culpa a los precios internacionales, que obviamente tienen un impacto fuerte, pero que no lo han tenido prácticamente en febrero, porque febrero la guerra recién estaba comenzando, o sea que lo va a tener en marzo. Así que yo te diría que uno solamente debe ver los países de la región para darse cuenta que esos precios internacionales nos afectan a todos, pero en los países de la región no generan la inflación que tenemos en Argentina. Empresarios que les gusta ganar dinero y que especulan hay en todos los países de la región, y tampoco los países de la región tienen una inflación desatada. ¿Cuál es el único misterio que no hacen los países de la región y que nosotros sí hacemos? Y no tienen un gasto público completamente desbocado, que genera un déficit público infinanciable, con un sector privado completamente agobiado por una presión tributaria altísima y el excedente financiado con emisión monetaria. Digo, fijémonos cuáles son las diferencias, no con los Estados Unidos, con Europa, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Perú, con Chile, con países de la región que históricamente estaban con más problemas que nosotros y que lamentablemente, por suerte para ellos, pero lamentablemente para nosotros, en los últimos años ya han crecido, han logrado contener la inflación, han logrado sacar gente de la pobreza, todo lo inverso a lo que nos pasa en Argentina. Lo que llama mucho la atención, José, por lo menos lo que se está diciendo de lo que podría ocurrir el domingo, es la insistencia del gobierno y del equipo económico con medidas que claramente no han dado resultado, ¿no? Estábamos mirando la estadística que ayer dio a conocer el INDEC y Precios Cuidados, por ejemplo, si tiene un ámbito geográfico en el que tiene presencia es Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires los alimentos subieron más del 8%, es decir, no da resultado
en el principal objetivo que tiene, que es contener los precios de los alimentos, y parece que el gobierno va a insistir con la misma medida, ¿no? Bueno, obviamente que si hacemos lo mismo no debiéramos esperar resultados diferentes. Comparto con vos, Marco, los precios máximos no han dado resultados nunca en ningún lado. Y en Argentina tampoco lo ha dado. Pero pensá en países donde hay regímenes totalitarios y que te impiden, y sin embargo se genera mercado negro, y sin embargo no se respeta, y sin embargo, digo, la verdad que no va por ahí. Un país que el año pasado emitió 2,2 billones de pesos, es decir, millones de pesos, no puede echarle la culpa a un comerciante porque especula con aumentar el precio porque no sabe si después lo va a poder reponer. Obviamente que hay factores que hacen que la inflación se acelere un poquito, que las expectativas de inflación no disminuyan y por ende se mantenga en el tiempo, pero esas son consecuencias que aceleran un poquito la inflación, pero no son la causa de la inflación. De nuevo, empresarios que ganan dinero hay en todos lados, especuladores hay en todos los países. Ahora, inflación tan desbocada no hay en todos los países. Los precios internacionales nos pegan tanto a nosotros como a los países de la región. Y los países de la región no prohíben exportaciones, sino que por el contrario se aprovechan de nuestras prohibiciones para ganar mercado que antes era nuestro. Pasa con la carne, seguramente pasará con la harina ahora, y eso termina generando que muchos empresarios cordobeses, incluso de Río Cuarto, de todas las provincias y del país, elijan terminar abriendo una oficina que luego se va a transformar en una planta y que luego va a generar empleo en los países de la región. Muchos cordobeses están yendo a Paraguay, muchos cordobeses están yendo a Chile. ¿Por qué? Bueno, porque las presiones tributarias son menores, porque no tienen la diferencia de brecha cambiaria, porque reciben el dólar, el valor del dólar, y el gobierno no le cobra retenciones. Digo, hay muchísimo para entender por qué los empresarios, no porque sean malos, nacieron acá, se criaron acá y les encantaría producir en Argentina y generar empleo en Argentina. Pero las condiciones que existen hoy en la economía argentina hace que esos empresarios, a disgusto, con muchísimos problemas, digamos, por tenerse que ir a radicar a otro país de la región, lo elijan, perdiendo nosotros inversiones, capacidad contributiva en términos de impuestos y también, por supuesto, lo que es más grave, capacidad de generar empleo. José, un aspecto que a mí particularmente me preocupa, no sé si coincidís vos o no, el hecho de que la economía no es una cuestión meramente técnica, sino que de parte de un gobierno necesita además el aditamento de una fortaleza política para aplicar una serie de medidas o de decisiones económicas, y se lo ve muy débil estructuralmente al político, al gobierno desde el punto de vista político, para avanzar en cualquiera de las direcciones que elija. Ese factor agrava la situación, ver a un gobierno débil que tiene incluso fracturas muy expuestas con respecto a sus propios socios políticos electorales. Sin lugar a dudas, Marco, digamos, la política marca el rumbo de la economía, y en la economía la credibilidad es fundamental. Vos hablabas en tu introducción que las palabras del presidente han sido tomadas para hacer memes y demás. Eso habla de una falta de credibilidad. Y una medida dispuesta en una economía con un gobierno que tiene credibilidad tiene un efecto. Y esa misma medida dispuesta en un gobierno que no tiene credibilidad tiene otro efecto. La economía necesita de credibilidad, necesita de optimismo. ¿Para qué? Y bueno, para que el consumidor consuma, se endeude para consumir, el productor se invierta y se endeude para invertir, que se generen trabajos nuevos. Si no existe esa confianza, si no existe esa credibilidad digamos, en el anuncio de los gobiernos como que es verosímil que se pueda producir, difícilmente los objetivos se logren. Anunciar una guerra contra la inflación en un gobierno que hace 2 años que viene perdiendo la guerra, que está en retirada contra la inflación, la verdad que no genera un cambio de expectativa. Y si las medidas son las mismas, a ver, van a quitarle una reducción de retenciones que tenía el aceite y la harina, aparentemente, por lo que ha trascendido, para generar un fondo
anticiclo, digamos, un fideicomiso que permita que la harina baje un poco. Eso no le va a solucionar el problema a la gente que no puede comprar el pan, que no puede comprar los alimentos. Digamos, necesitamos medidas más de fondo, no cosmética. De pronto, Marco, los productos de la canasta básica tienen casi 40% de impuesto cuando vos le sumás nación, provincia y municipio. Nadie ha planteado seriamente para algunos sectores de escasos recursos que puedan acceder a esos bienes sin el pago de impuestos o con una devolución luego del impuesto. Digo, hay muchísimo para hacer, pero lamentablemente en Argentina el ajuste siempre lo termina haciendo el sector privado. El sector que puede pagando más impuestos, porque siempre te inventan un impuesto nuevo, y los sectores que no pueden disminuyendo su capacidad de consumo con una caída de sus salarios reales, con una caída de sus ingresos reales, sean estos formales, informales, jubilaciones, pequeños comerciantes. Me parece que ha llegado la hora de pedirle a los dirigentes que tomen decisiones de fondo, decisiones que realmente tiendan a solucionar los problemas de fondo. Argentina tiene una inflación de décadas, no se soluciona con un control de precios, y los problemas del sector público no se solucionan emitiendo, porque si fuera tan fácil todos los países emitirían, porque todos los países tienen banco central. Entonces, no todos los países emiten para financiar su déficit, son moderados en sus gastos, no gastan más de los ingresos que tienen y por ende tienen una economía mucho más saneada que la nuestra, mucho más sana que la nuestra, donde enfrentan inflaciones muchísimo más bajas que la nuestra, inflaciones que nosotros la tenemos en un mes, ellos la tienen en un año, y además enfrentan una tasa de interés internacional que le permite al sector público y al sector privado financiarse a una tasa razonable, 10 veces menor que la nuestra, y que permite que el sector privado crezca en infraestructura, pero que también el Estado puede ir invirtiendo en infraestructura para sacar a la gente de la pobreza y generar mejor nivel de productividad a la economía. José, muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan todos muy buen mediodía. Ha sido un gusto. José Simonella, economista, analizando lo que ha pasado con la inflación, lo que está pasando con la inflación, la última cifra conocida por el INDEC y lo que se está planteando como una serie de medidas de ataque a esta situación coyuntural que se ha agravado por el contexto internacional, medidas que hasta ahora son más de lo mismo. Encima tomadas por un gobierno en un contexto propio de mucha debilidad política. Veremos el viernes qué anuncia el gobierno de Alberto Fernández.